¿cómo están? Les saluda cordialmente el profesor Cristian Tello, encargado del curso de geometría aquí en la Academia Genios, ¿no? Que trae para ustedes estas clases tan interesantes académicas. En mi caso, el día de hoy vamos a ver el tema triángulo, ¿ok? Así que atención, esta figura geométrica es básica, pero a pesar de ser básica, a la vez es fundamental para el estudio progresivo de otras figuras que se van a ver más adelante en los siguientes capítulos, ¿ok? ¿Cómo podemos definir, muchachos, a la figura llamada triángulo? El triángulo se define como la figura geométrica que se forma al unir tres puntos, vea bien, tres puntos no alineados, ¿no? Porque si estuvieran alineados, pues serían puntos ubicados sobre una línea recta, ¿no? Entonces la idea es que no estén alineados o también llamados no colineales. Y se van a unir mediante segmentos de recta. Usted lo puede observar acá. Así que yo tengo mi triángulo ABC para este caso. Pero lo que debe tener en cuenta es que toda figura geométrica al estudiarse debe presentar elementos, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos? Observe bien. Estos puntos no alineados se le llama los vértices. Los vértices. Cuando yo conecto con segmentos de recta esos vértices, se forma la figura triángulo y esos segmentos representarán a sus lados. A sus lados. Muy bien. Ahora, usted tiene también ángulos que se van a determinar en la figura triangular, ¿ok? Los ángulos que estén en la región interior, porque vea bien, lo que está acá se llama región interior al triángulo. Estos ángulos que están en su región interior, que son alfa, beta y teta en nuestra figura, representan a los ángulos internos, ¿no? Ángulos internos. Pero si nosotros prolongamos los lados, como puede observar, se determinan ángulos que están más bien en la región exterior. Por cierto, tenemos tres regiones exteriores al triángulo. Una con respecto a cada lado, ¿no? Por ejemplo, esta sería la región exterior relativa al lado AB. Por acá la región exterior relativa a BC. Y esta región exterior al lado AC. Tenga en cuenta que si vienen problemas en texto, donde tenemos que identificar todos los términos, debemos saber graficar y reconocer cada uno de ellos. Entonces, ángulos ubicados en la región exterior serán pues los ángulos externos. ¿Ok? Para nuestro caso, estos ángulos vienen representados por X, Y y Z. Ángulos externos. Entonces, yo les hablaba de la notación. Es sencillo de notar a un triángulo. Simplemente se le coloca, ¿no?, como notación la figurita triangular y se le colocan los vértices que serían A, B y C en nuestro caso. Sería la notación el triángulo ABC. Así se debe leer, ¿ok? Ahora, una cosa importante. ¿A qué se llama perímetro? Perímetro. Fíjese que perímetro, su notación matemática va a ser, chicos, fíjense, 2P, el 2P del triángulo. Cuando usted coloca los lados, por notación debe aprender lo siguiente. Si usted tiene el vértice A mayúscula, el lado que se le opone se le va a denotar con A minúscula. Así se suele hacer como notación matemática. De igual manera, si usted tiene el vértice B mayúscula, el de enfrente va a ser el B minúscula. Y para C mayúscula, C minúscula enfrente. O sea que los lados son A, B y C minúscula. Perímetro representa para una figura poligonal la suma de las medidas de todos sus lados. En este caso, el perímetro 2P se va a llamar A más B más C. ¿Ok? Profesor, y si yo despejo P solito, ¿qué cosa sería el P solito? Pues sería el P por si acaso, ¿no? El P del triángulo sería lo que se llama, ¿qué cosa? El semiperímetro. El semiperímetro. ¿Y cuánto es su medida? Bueno, la mitad del perímetro, pues, o sea, será A más B más C dividido entre 2, ¿ok? Entonces ya tenemos conocimiento de qué cosa es el triángulo,
cuáles son sus elementos, cómo se denota. Así que ahora pasemos a los teoremas fundamentales. Quiere decir que los teoremas fundamentales son aquellos con los cuales se van a poder demostrar otros teoremas, que se le llamaría auxiliares. Entonces, ¿qué teoremas fundamentales tenemos? Bueno, relativo a los ángulos, se sabe, si queremos medir la relación angular para los ángulos internos, alfa, beta y teta, nuestro primer teorema fundamental, chicos, es la suma de los tres internos. Para nuestro caso, alfa, beta y teta debe dar el valor de 180 grados. ¿No? Teorema bastante conocido, es uno de los teoremas fundamentales del triángulo. Profesor, pero si yo quiero sumar a los exteriores, a los que están fuera, ¿no es cierto? La relación angular también es conocida. Como teorema fundamental se plantea que la suma de estos tres va a dar 360. ¿Ok? Entonces tenemos los internos 180 grados, los externos 360. Ahora, si usted observa, estos ángulos externos a su vez también son calculables en función de internos. Entonces debe estar alerta con ello porque se utiliza mucho en los ejercicios. Por ejemplo, un ángulo que está fuera, exterior, el X, si lo tomamos de referencia, debe ser igual, nos dice el teorema fundamental, a la suma de medidas de los dos internos no adyacentes. Por ejemplo, ¿quiénes son no adyacentes con X? Alfa es adyacente, ¿no? Los otros internos son beta y teta. Entonces, X es la suma de medida de ellos. X es beta más teta. Allá, profe, ¿quiere decir que se puede encontrar la relación para los otros externos de forma análoga, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué medida le asignamos a Y en función de internos? Para Y, los no adyacentes son alfa y teta, entonces es la suma de ellos. Y debe ser alfa más teta. Y finalmente, el tercer exterior, que sería el Z, le corresponde el valor alfa más beta, ¿no? Y lo vamos a colocar acá en nuestro esquema. Listo, entonces ya están las relaciones angulares fundamentales. Ahora, en el triángulo, como hemos visto en los elementos, además de los ángulos están los lados. También se pueden relacionar medidas, angular con lado también. Por ejemplo, una muy conocida es la llamada correspondencia. ¿Qué significa ley o teorema de la correspondencia? Significa que si en algún problema, porque recuerde, a veces nosotros nos piden en los problemas calcular un máximo valor entero, un mínimo valor entero. Cuando se quiere calcular máximos y mínimos, usted tiene que pensar que se necesita en el cálculo a evaluar una desigualdad, que me permita tener un rango, ¿no? Para poder establecer un mínimo y un máximo entero. Entonces, esas desigualdades, una me la va a dar la correspondencia, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? Si yo encuentro, tengo de dato o lo puedo calcular la relación angular, supongamos, vamos a poner condición sí, ¿no? A ver, vamos a asumir acá en nuestro ejemplo que hemos propuesto que el ángulo alfa, digamos, es mayor que el ángulo beta y beta a la vez es mayor de teta. ¿Qué conocemos acá? La relación angular. Yo sé qué ángulo es mayor que otro. Entonces, sabiendo la relación angular, podemos proceder a la relación de lados. Correspondencia significa, a mayor ángulo, mayor es el lado que se le opone y viceversa, ¿ok? Si alfa es el mayor ángulo, usted va a decir, a ver, si alfa es el mayor, el lado que se le opone de los tres será el mayor lado también, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿quién se le opone a alfa? El lado A. Entonces, le corresponde a el mayor de los lados. Luego continuará. ¿Quién se le opone a beta? A beta se le opone el lado B. Entonces A es mayor que B. Y finalmente B será mayor que C. ¿Se da cuenta? Esa desigualdad me va a permitir obtener un rango. Por ahí podré calcular un máximo, un mínimo. Ya vamos a ver ejemplo de ello en los problemas, ¿ok? Lo inverso también se cumple, ¿no? Si la relación de lado se conoce, de forma similar correspondiente varían los ángulos. Ahora, el otro teorema que me permite encontrar desigualdades en el análisis es el llamado teorema de la existencia triangular, también conocido como la desigualdad triangular. Quiere decir, como su nombre lo indica, ¿no?
¿Cuándo un triángulo existe? ¿Será posible que yo pueda graficar un triángulo con cualquier lado, con cualquier medida? No, eso no se puede, ¿no es cierto? Para que exista un triángulo, para poderlo graficar, ¿qué ocurre? Sus lados deben mantener una relación entre ellos. Si esta relación no se cumple, simplemente el triángulo no se podrá dibujar, no existirá. Profesor, ¿cuál es esa relación? Sencillo. El teorema de la existencia, el clásico, ¿no? Es tomando un lado cualquiera, supongamos el lado B, pero para ello vamos a asumir primero que el lado sí, ¿no? Como condición previa, el lado A es mayor que C, ¿no? ¿Está bien? Como el A es mayor que C, voy a tomar el otro lado, el B, y para que el triángulo exista, muchachos, fíjense bien, ¿eh? Se le coloca una desigualdad, mayor y menor, ahí. Para que exista, ¿qué debe ocurrir? Este lado B debe ser menor que la suma de los otros dos, quiere decir que el A más C. Y al mismo tiempo tiene que ser mayor que la diferencia entre ambos. Entonces acá le colocamos A menos C. Si el lado no se encuentra en ese intervalo, ya lo hemos dicho, el triángulo no va a existir. Claro que en el teorema de la existencia hay que tener cuidado. Hay algunas condiciones en algunos problemas también, ¿no? Cuando me trabajan con ángulo agudo, obtuso, ahí puede haber alguna variante para el teorema de la existencia, pero eso lo veremos ya con más detalle a través de los problemas, ¿no? Esta es la ley general. Entonces le decía, ustedes tienen los teoremas fundamentales. A partir de ellos salen otros teoremas derivados que se les puede llamar teoremas auxiliares, ¿no? Se desprenden de estas relaciones iniciales. Por ejemplo, en situaciones de problemas vamos a ver esta figura muy conocida, dos triángulos cruzados. En el mundo de las academias le dicen la corbatita, ¿no? Pero en fin, ¿no? Lo que nos interesa es el teorema en sí. A ver, chicos, si ustedes tienen dos ángulos alfa y beta, por ponerle nombre, y usted también tiene por acá un m con n, es fácil de demostrar, ¿ah? Podemos ir demostrando algunos teoremas sencillos. Por ejemplo, miren, este ángulo de acá, por ángulo exterior, usando el teorema fundamental, sabemos que es alfa más beta. Pero con respecto al segundo triángulo, yo puedo decir que su ángulo exterior es la suma de ellos dos también. O sea, se llamaría m más n, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero ya conocemos un teorema también, ¿no? Que se llama ángulo opuesto por el vértice, donde tienen la misma medida. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estas sumas tienen el mismo valor numérico. Quiere decir que alfa más beta estamos demostrando que es igual a m más n. Cuando veamos una situación así, dos triángulos cruzados, vamos a plantear que esta suma es igual a la suma de los otros. Recuerde ello, ¿ok? Segunda situación. Esta figura del cuadrilátero no convexo también le llaman el boomerang, ¿no? Por la forma que tiene, pero lo que nos interesa, ya hemos dicho, la ley matemática. Para calcular el ángulo que está fuera de este boomerang, vamos a colocar los tres ángulos internos. ¿Y de qué manera lo vamos a encontrar? Bueno, se puede demostrar, sencillo también, mire, usted puede prolongar, ¿no? Sabe que en la geometría los teoremas se demuestran, ¿no? Mire, usted prolonga y el ángulo que está acá afuera se va a llamar por exterior la suma de ellos dos, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo se va a llamar? Alfa más beta. Claro que sí. Pero si usted trabaja en el triángulo pequeño que se ha formado acá en la prolongación, X es su exterior, representa la suma ahora de ellos dos. Por lo tanto, demostramos que el ángulo que está afuera resulta ser la suma de los tres internos. ¿Ok? Listo. Y así se van encontrando nuevas relaciones. ¿Ok? Listo, jóvenes. Seguimos acá en la institución, su Academia Genios, desarrollando el capítulo de triángulos. ¿Ok? Vamos con la parte teórica. Seguíamos diciendo de que habían teoremas auxiliares con respecto a nuestras figuras triangulares, ¿no? Esta es otra de ellas, ¿no? Bueno, cuando hay una situación de este tipo, se pueden colocar dos ángulos opuestos y dos ángulos externos. ¿Está bien? Vamos a poner acá θ y omega. ¿Cuál es la relación que se cumple acá, angular? Profesor, acá se puede demostrar que si yo sumo los dos opuestos, x más y, me debe dar igual a la suma de estos otros dos externos. Vamos a poner θ más omega. ¿Ya? Es lo que le dicen, ¿no? Los chicos a veces en academia, la ley del pescadito le dicen, ¿no?
por la forma que tiene. La siguiente figura también es conocida. Usted le coloca ángulos MN y ángulos A y B por aquí. Entonces puede demostrar de manera sencilla que estas sumas también son equivalentes. El ángulo o la suma de ángulos M más N es igual a la de A más B. ¿Ya? Y así podemos ir encontrando más y más relaciones angulares, ¿ok? Hemos propuesto de las más importantes o conocidas. Ahora bien, toda figura geométrica, usted lo verá cuando trabaje en cada capítulo, se debe clasificar. Para el caso de los triángulos, ¿cómo lo vamos a clasificar? Atención con ello. Primero, por la medida de sus ángulos. Por la medida de sus ángulos. Profesor, ¿a qué se le llama el triángulo acutángulo? Tenga en cuenta como condición para problemas. Si usted trabaja con los tres ángulos internos, resulta que va a ser acutángulo cuando la medida de los tres, ojo con eso, alfa, beta y teta, los tres no superan los 90 grados, deben ser menores a 90 grados. Es decir, los tres ángulos deben ser agudos para que sea acutángulo, ¿ok? Esa sería la condición para este triángulo. Ahora bien, si uno de los ángulos resulta ser exactamente 90 grados, quiere decir que se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Debido al ángulo recto. Así que nosotros vamos a plantear con respecto a los otros dos ángulos agudos, ¿qué relación numérica? Bueno, como todo suma 180 y acá ya tengo 90, obviamente los agudos deben sumar 90 grados, ¿ok? Listo. Ahora, si usted trabaja con los lados, los catetos, los lados menores, la hipotenusa, el mayor, ya sabe que acá se cumple el famoso teorema de Pitágoras. Es decir, que el a cuadrado más el otro cateto b al cuadrado es igual a la hipotenusa c cuadrado. No olvidarse la relación pitagórica para este conocido triángulo rectángulo. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasa si ya tenemos un ángulo que supera los 90 grados, como el de acá? Observe. Este ángulo supera los 90 grados. Quiere decir que es el conocido ángulo obtuso. Debido a que presenta una medida de un ángulo obtuso, se le llama al triángulo precisamente triángulo pues obtusángulo, ¿ok? Entonces ya tenemos clasificado de acuerdo a los ángulos. Profesor, ¿y cómo se clasifica de acuerdo a los lados? Ah, muy bien, interesante, observe. Primero empezaremos pues con el triángulo escaleno. ¿Qué significa escaleno? Si yo evalúo sus lados A, B y C, fíjese bien, para llamarlo escaleno, los tres deben ser de distinta medida. Quiere decir que voy a plantear el lado A es diferente que el lado B y es diferente que el lado C. Si los tres miden distinto, estamos trabajando entonces con un triángulo escaleno. Ahora bien, si tenemos dos lados que miden igual, si hay dos lados que miden igual, le vamos a llamar así, el isósceles, ¿ok? Vamos a plantear, por ejemplo, lado A, lado A. Ahí tenemos un isósceles. Le deben corresponder entonces dos ángulos iguales también. Listo. Tenga en cuenta para los problemas en texto que si usted trabaja con el lado distinto, este de acá, ¿cómo se le llama? Se le llama, por si acaso, la base. Si en algún problema le dicen la base de un triángulo isósceles, se refiere al lado diferente, ¿no es cierto? Ahora, una recomendación que siempre se plantea cuando se trabaja con triángulo isósceles. Si usted ve triángulos isósceles en algún problema, se suele sugerir un trazo muy importante. ¿Cuál es este trazo? La altura hacia la base. La altura. Usted conoce que la altura es la línea que llega perpendicularmente desde un vértice. ¿Y por qué nos conviene trazar la altura? Por varias razones. Porque la línea altura se confunde con otras líneas notables del triángulo. O sea, no solamente es altura. Tenga en cuenta que también es bisectriz. Estos dos tienen que ser iguales. No solamente se confunde con la bisectriz, también se confunde con la mediana. Quiere decir que es la línea que debe llegar al punto medio. Muy bien, o sea que lo que mida esta longitud
va a medir la otra también. E incluso coincide con la llamada línea mediatriz, que es la perpendicular en el punto medio. Es por eso que nos conviene el trazo. La línea altura hacia la base en el isósceles se confunde con las demás líneas notables. Bisectriz, mediana, mediatriz. No olvidar porque también lo usaremos en los solucionarios. Y finalmente, para acabar nuestra clasificación, vamos a trabajar con el triángulo equilátero. Famoso este triángulo, muy utilizado en los solucionarios y en las preguntas de exámenes de admisión. Equilátero, como su nombre lo indica, quiere decir tres lados iguales. Ahí está. Ahora, como son tres lados iguales, al sumar 180 grados, lo distribuimos entre 3, a cada uno le corresponde, ojo, 60 grados. Cuando en problemas veamos 60 grados, hay que estar alerta. Quiere decir que posiblemente por ahí aparezca un equilátero. Observación. Observación. Si usted, reitero, tiene un ejercicio en el cual aparece un 60, pero este 60 grados se encuentra entre dos lados que miden igual, entonces la sugerencia es conecte esos dos puntos y forme un triángulo equilátero. Porque de hecho, si es 60 entre dos iguales, realiza este trazo y el triángulo es equilátero. Queda como consecuencia que esto también va a medir B. Y como consecuencia que estos ángulos también van a medir 60 cada uno. Esa es la idea. Vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación para entender mejor cómo se puede trabajar con este criterio. Me dicen, calcule el ángulo X en esta situación, pero me dan 40 grados por aquí, 20 grados por aquí, y como pueden notar, estos tres lados miden igual como dato. Pero si usted es observador, porque en geometría hay que estar siempre atento a las medidas, 40 con 20, si usted lo junta 40 con 20, profe, 40 con 20 juntos dan 60. Ah, yo le acabo de decir, ¿no? Cuando usted ve un 60 y está formado entre dos lados iguales, como ocurre en nuestro caso, ¿cuál fue el trazo sugerido? Esos extremos, únalos para formar un triángulo equilátero. Ah, ya, profe, ¿eso vamos a hacer? Sí. Vamos a unir el punto B con el punto D, ¿ok? Ahí está, miren. Ese trazo ustedes lo realizan. Entonces ya tenemos que el triángulo ABD, primera condición, el triángulo ABD resulta ser equilátero. Qué chévere. Y como es equilátero, ¿cuánto va a medir este lado que he trazado? Igual que los otros dos. O sea, si este es barrita, barrita, estoy seguro que lo que he trazado también mide barrita. Muy bien. ¿Qué más? Le dije, complete el equilátero, ponga también los ángulos. 60, 60. Pero tenga en cuenta que le dieron al inicio dos lados iguales por acá, el AB con el BC. El triángulo ABC es isósceles. Claro, eso es por dato del problema. Y si es isósceles, este 40 tiene que estar acá. Usted siga completando medidas. A ver, en el triángulo ABC tiene 40 con 40, 80. Más 60, 140. Para cerrar los 180, falta 40 grados más. Yo creo que el problema, muchachos, si observan el gráfico, lo rematamos aquí, ¿no? Porque este triángulo, el triángulo BCD, es isósceles también. Triángulo BCD es isósceles. Lo puede usted comprobar por los dos lados iguales. Pero si usted tiene 40 grados, le falta 140 para 180, lo reparte entre dos iguales, quedaría 70 cada uno. Entonces se demuestra que este ángulo con este otro ángulo, ambos miden 70 grados. Por lo tanto, chicos, el problema se resuelve, ¿no? Este ejemplo de aplicación, porque la suma acá debe dar 180 grados. Planteamos 60 más 70 más X, 180, y bueno, aplicando una resta me daría ¿cuánto? Profesor, va a dar 50 grados, ¿no? Listo, jóvenes.
Ahora lo que nos falta ver para terminar ya nuestra teoría son los teoremas asociados a las líneas notables. Acompáñenme en el siguiente bloque. Listo, jóvenes. Vamos a ver la parte de los teoremas asociados a las líneas notables. Por ejemplo, si yo trabajo con un triángulo y voy a trazar, por decir, las alturas, digamos acá ya, una altura 90 grados con otra altura 90 grados. Por si acaso, ¿no? Siempre es bueno recordar algunos conceptos teóricos. Ese punto de intersección tiene un nombre, ¿no? Sería en realidad un punto notable que, para el caso de la intersección de altura, chicos, recibe el nombre de ortocentro. No olvidarse. Sí, así se llama, ortocentro. Ahora, la ley matemática que yo voy a plantear para ortocentro, vamos a decir, se cumple lo siguiente. Se cumple. ¿Qué cosa? La medida del ángulo en ese ortocentro con respecto a la medida del ángulo que está allá detrás. ¿Qué relación debe existir? Profe, acá se puede deducir de manera sencilla, mire. En esta figura, ¿se acuerdan que vimos la ley, ¿no?, del cuadrilátero que le dijimos del pescadito, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la suma de los opuestos es igual a la suma de estos dos de acá, ¿no? Así que si aplicamos x más y me daría 90 más 90. En otras palabras, son suplementarios. Nos da 180 grados. X más y, o si quieren decirlo, el x, sería el suplemento, ¿no?, del ángulo que está detrás. Ese sería un primer teorema asociado, en este caso, a la línea notable altura. ¿Ok? Pero hay más líneas notables. Por ejemplo, muy común en problemas de triángulos, las bisectrices. Entonces, cuando yo vea bisectrices, atención con ello. Mire, si las bisectrices trazadas, jóvenes, son interiores, allí, primero, recordar que el punto de intersección recibe un nombre. ¿Qué nombre recibe? Profesor, eso se llama incentro. Incentro, ¿ok? O sea que yo puedo calcular el ángulo en el incentro, sí, se puede calcular. ¿En función de quién? Del ángulo que está acá detrás, el ángulo Y. Profesor, si yo aplico la ley del boomerang, la suma 180, hago algunas ecuaciones, despejo, reemplazo, me queda el siguiente resultado, que yo lo debo saber ya de memoria ya para esta situación. ¿Cómo se mide dicho ángulo? Profesor, sale así, miren, acuérdese. 90 grados más la mitad del ángulo que está detrás, o sea, la mitad de Y. Puede notar incluso que su medida es un ángulo obtuso, porque es 90 grados más un valor adicional, ¿ok? La medida del ángulo en el incentro siempre es un ángulo obtuso, de valor 90 grados más la mitad del que está atrás, ¿ok? Listo. Profesor, pero así como se trazan bisectrices interiores, también se pueden trazar exteriores. Claro que sí. Así que vamos a ver combinación, ¿eh? Observe bien. Usted acá tiene el triángulo y ahora lo que vamos a hacer es trazar bisectrices exteriores. Dos exteriores. Vamos a plantear por aquí. Una exterior con otra exterior. Ya. Para empezar, ¿qué nombre recibe el punto de intersección de estas dos bisectrices exteriores? Chicos, ahora a él se le llama excentro. Excentro, no olvidarse. ¿Y cómo calcular la medida del ángulo allí, en esa posición del excentro? Fácil. Es de manera bastante parecida al caso anterior, solo que en vez de más, le va a cambiar el signo a menos. Eso será todo, fíjese. El ángulo X se puede demostrar con algunas pequeñas, ¿no?, ecuaciones, que sale 90 grados, como le dije, menos la mitad del ángulo que está acá, ¿no?, en el triángulo. 90 menos y medio. Y el punto de corte, el punto llamado excentro, ¿ok? Pero hemos visto corte de dos internas, corte de dos externas. ¿Puede haber la combinación? Puede haber. Fíjese. Si usted trabaja con un triángulo y traza una interior
bisectriz interior cortándose con una exterior. Ahí está. Alfa con alfa, beta con beta. Acá está el punto de corte. ¿Cómo se llama? También se llama excentro. Profesor, sí, porque ¿cómo se define el excentro? El excentro se define como la intersección de dos líneas bisectrices exteriores con una tercera interior. Pero si usted quiere calcular el ángulo en la combinación, en función del tercero, que está libre, entonces ahí cambia. ¿Cómo se va a medir el ángulo, profe? Fácil. Aplicando ángulo exterior, simplemente se puede demostrar que él es directamente la mitad de y medios. Ahí está, jóvenes. Entonces ya tenemos todas las variantes, sabemos cómo calcular los ángulos y vamos a ver un ejemplo aplicativo antes de entrar al solucionario, ¿no es cierto?, del ciclo CEPREUNI que vamos a realizar a continuación. Veamos esta aplicación. Me dice, en la figura, calcule la medida del ángulo X, ¿no?, bajo esta situación. ¿Qué vemos? Dos alturas trazadas. Por acá en este triángulo inferior, dos bisectrices internas. Entonces, la primera figura me lleva al ortocentro. Donde el ángulo formado, hemos dicho, es el suplemento del ángulo que está atrás. Quiere decir que de manera directa vamos a plantear qué medida tiene este ángulo. Por eso de frente a este ángulo, su medida es el suplemento. Él se llama 180 menos X. Correcto. Hemos aplicado el primer teorema. Pero ahora, en la figura triangular inferior, se puede notar que estamos en esta situación. Dos bisectrices interiores, ese punto de corte va a ser nada menos que el incentro de ese triángulo. ¿Y cómo se mide el ángulo allí? Lo hemos dicho, usted aplica la fórmula 90 más la mitad del ángulo que está atrás. Profesor, entonces el ángulo de medida 4X ubicado en el incentro debe ser igual a 90 grados más la mitad. ¿Pero la mitad de quién? No de X, sino de L. De 180 menos X. Ah, muy bien. Entonces vamos a poner la mitad de 180 menos X. Bueno, y habrá que resolver esto, ¿no? A ver, rápidamente. 4X es igual, a ver, el 2 pasa a dividir y me queda 90. Más otro 90 me va a dar 180. Pero acá me va a quedar una fracción. X medios. Que si yo lo paso a sumar, me daría 9X medios. Igualado con 180, podemos ver que la respuesta para el ángulo X arroja un valor de 40 grados. Y de esa forma hemos visto una aplicación para el uso de nuestras fórmulas con líneas notables. Chicos, muy bien, de esta manera hemos concluido este esquema teórico acerca de esta figura fundamental llamado el triángulo. Pasamos a continuación al solucionario de los problemas CEPREUNI. Muy bien, jóvenes, ahora pasamos a la resolución de nuestros problemas CEPREUNI, ¿ok? A partir de la número 16 trabajamos con triángulo, ¿no? Nuestro capítulo. Bien, la pregunta 16 es teórica, nos dice, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Nos plantean tres proposiciones. La primera, si las longitudes de los lados de un triángulo son valores enteros, ¿ok? O sea, los tres lados, sus medidas pertenecen a los enteros, entonces nos plantean, el semiperímetro de dicho triángulo también es entero. ¿Será verdadero o será falso? A ver, vamos a analizar. Si los tres lados pertenecen sus medidas a los enteros, el semiperímetro, sabemos nosotros, lo hemos visto en la teoría, que representa la suma de los tres lados, pero dividido entre dos, ¿no? De hecho, si nos dijeran pues el perímetro, solo el perímetro, si yo sumo tres enteros, bueno, el resultado sería un entero también, ¿no es cierto? Pero eso sería el perímetro. Pero la proposición pide el semiperímetro. Entonces, a ese valor entero que tenemos arriba, lo dividimos entre dos, pero nada nos asegura porque no hay múltiplo, ninguna condición adicional, solo que son enteros. Yo puedo tener en los enteros pues pares impares. Cuando divide entre dos,
no siempre me va a salir entero, ¿no? Si es un impar, la suma arriba entre 2 no me sale entero. O sea, el semiperímetro no tiene que ser necesariamente un número entero. ¿Puedo decir que el P pertenece siempre a los enteros? No necesariamente, ¿no? Puede ser, pero no siempre. O sea que la proposición es falsa, ¿no? Es falsa, ¿ok? Listo, pasemos al segundo caso. Me dicen, si un triángulo es escaleno, entonces sus ángulos internos de dicho triángulo, todos son agudos. Si es escaleno, todos los ángulos internos deben ser agudos. ¿Será verdad o será falso? Bueno, ¿cuál es la condición para que un triángulo sea escaleno? Hemos dicho. Sobre escaleno en la teoría se explicó que la condición es que los tres lados sean de distinta medida, ¿no? Simplemente eso. Un ABC, para que sea escaleno, lo teórico era simplemente que los lados miden distinto. El A diferente del B, diferente del C. Pero esto me puede decir que, o afirmar que los tres ángulos tienen que ser agudos. Podría ser un caso con acutángulo, pero yo puedo tener un escaleno. Tres lados distintos, ¿no? Tres lados distintos. Pero no necesariamente, ¿no? Los tres ángulos tienen que ser agudos. Por ejemplo, yo puedo tener así. Tres lados distintos acá. MNK. Es un escaleno, pero presenta un ángulo obtuso. O sea, no necesariamente para que sea un escaleno todos sus ángulos tienen que ser agudos. Entonces la proposición sería falsa también, ¿no? ¿Ok? Ya está. Listo, jóvenes. Veamos en la tercera. Me dicen, si las longitudes de los lados de un triángulo son números enteros y además consecutivos, entonces el triángulo debe ser acutángulo. A ver, piénsenlo. Si los tres lados de un triángulo, sus medidas son valores enteros y consecutivos, bueno, para que sean enteros consecutivos, van de uno en uno. Yo puedo plantear uno central por acá, un A, uno menor, un A menos 1, y el que le sigue el mayor, un A más 1. Ahí puedo tener, ¿no?, representado un triángulo con tres valores enteros consecutivos. Pero la pregunta, entonces, ¿el triángulo tiene que ser acutángulo? ¿Necesariamente es acutángulo? ¿Cómo puedo comprobar? Bueno, si encontramos algún caso que no se cumple, ¿no?, lo hace falsa la proposición. A ver, de números consecutivos tenemos uno bien conocido, ¿no?, clásico, ¿no? Podemos citar como un ejemplo, dado que me habla de consecutivos, el 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son consecutivos, pero sabemos nosotros ya teórico, ¿no?, que 3, 4, 5 es un pitagórico. Acá hay un ángulo recto. O sea, yo no puedo afirmar que si tres lados sus medidas son enteras y consecutivas, siempre el triángulo debe ser acutángulo. Entonces vemos que en este caso, el 3, 4, 5, no cumple, no sale pitagórico. Entonces, jóvenes, la proposición también es falsa. Lo cual nos confirma lo que sabíamos. Todas son falsas. Muy bien, me refiero a la clave D. Muy bien, muchachos. Clave D. Falsas las tres. Listo. Bueno, eso es con respecto al criterio teórico, ¿no? Ahora pasemos a problemas ya de cálculo. Número 17. Atención con el boletín. Tengo un triángulo ABC como se muestra. ¿Ok? ¿Qué más? Me dice, en el lado AB tomaré el punto P, en el BC el punto Q y en el AC el punto M. Con las siguientes condiciones. No, bueno, y además en la prolongación de AC un punto N, también está señalado. El ángulo QCN 160 está indicado acá y la medida de PAM que le he puesto alfa mide igual que PMQ. Ahí está el otro alfa. La pregunta, ¿cuánto es la diferencia entre el ángulo BPM, ok, corresponde a X, es correcto, y el ángulo MQC? MQC, acá está el Y. Está bien lo que hemos planteado. Nos pide la diferencia X con Y. Bueno, si acá hay 160 grados, es porque acá al costado hay 20 grados. Se podría completar también, ¿no?, para los 180. Ya, de otro lado, yo puedo acá incluir una variable, si deseo, un beta. Y puedo plantear, ¿no?, por ejemplo, yo sé que alfa más beta sería el 160 de acá por exterior. Tengo ahí una pequeña ecuación. Pero ¿de dónde voy a obtener la diferencia entre ellos dos? Bueno, se podría plantear lo siguiente.
Usted observa esta figura, es conocida, lo vimos en los teoremas auxiliares, ¿no? Creo que nos podemos ayudar de ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? La ley, cuando tenemos esta figura tipo un pescadito, ¿no? Que le habíamos mencionado, que si sumábamos los dos opuestos era equivalente a la suma de estos dos externos. Podríamos aplicar esa ley. Pero obviamente que el ángulo que vamos a usar acá no es X, sino su suplemento, ¿no? 180 menos X. Así que si yo planteo que alfa más beta, oye, pero alfa más beta ya lo conocemos. Tenemos el valor en el paso anterior, por el ángulo externo dio 160. Debe ser la suma de ellos, 180 menos X con Y. 180 menos X con Y. Usted puede comprobar que si quiere X menos Y, esto lo pasa al otro lado, cambia de signo, y como esto es 160, lo pasa a restar, profesor. ¿Ya salió ya, no? Sí, ya salió. Reemplazando el alfa más beta 160, podrá comprobar que la diferencia pedida simplemente es 20 grados, muchachos, ¿ok? Listo. A ver, pasemos a la número 18. Me dicen, en un triángulo ABC, el ángulo en A mide 4 grados. Ahí lo tiene. Vamos a tomar los puntos P y Q ubicados en AB y BC. Ahí están. De tal manera que al prolongar PQ con AC, el corte se da en el punto M. Listo. Bueno, condición. AP, QM y CM son iguales. Le hemos puesto las variables A con A a cada uno. Entonces me dice, ¿cuál es el valor entero que asume el ángulo ABC? Valor entero. Acá está el X, valor. No me pide máximo, no me pide mínimo. O sea, quiere decir que hay un solo entero que cumple o satisface las condiciones. Vamos a ver. Primero, trabajemos con el ángulo exterior, ¿ok? Este ángulo exterior al triángulo ABC, como sabemos, es la suma de los dos internos, debe ser X más 4 grados. Pero observamos que estamos dentro de un triángulo isósceles en esta posición. O sea que acá también hay X más 4 grados. Entonces, lo que debemos recordar es lo siguiente. Cuando usted trabaje con un triángulo isósceles, al tener dos lados iguales, hay dos ángulos iguales. Pero este ángulo repetido en el isósceles tiene un límite de medida, ¿no? Claro, porque podrás analizar que no puede llegar a 90 grados, porque imagínate que sea 90. Dos 90 darían 180, entonces ya no se cumpliría el teorema fundamental de la suma de los tres 180. Entonces, ¿cuál es el límite para triángulos isósceles con respecto a su ángulo congruente? Profesor, ese ángulo nunca supera los 90, correcto. Entonces, este criterio va a ser el primero que vamos a usar. Este valor X más 4, el ángulo repetido, le colocamos menor a 90 grados. Entonces, ¿qué me sale? X menor de 86. Tengo un intervalo, son menores 86, puede ser 85, 84, 83, pero ¿cuál será el entero que satisface? Hay que ver otra condición. También se observa lo siguiente, a ver por aquí. ¿Qué medida angular tenemos en esta posición? Lo que falte para completar 180. Acá usted tiene 2x más 8. 2x más 8. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180? La medida que corresponde ahí es 72, ¿no? Menos 2x. Ya está. Entonces, si usted analiza el triángulo APM, el lado PM es mayor que el lado AP, porque él mide A más un segmento adicional, mientras que el AP solamente mide A. Acuérdense que en la teoría se planteó el teorema de la correspondencia. A mayor lado, mayor ángulo opuesto y viceversa. Entonces vamos a decir, por la correspondencia también se sabe. A ver, habíamos dicho, el segmento PM es mayor que el segmento AP. Entonces, aplicando ley de correspondencia, la misma relación angular tiene sus ángulos opuestos. ¿Quién está frente de PM? El ángulo de 4 grados. Este 4 debe ser también mayor. ¿Y quién está enfrente de AP? El ángulo que hemos obtenido acá. 172 menos 2x. A ver, hagamos la operación, jóvenes. En la operación tenemos 2x mayor de ¿cuánto? A ver, el 4 pasa a restar, sería 168, ¿no?
168. Si usted saca mitad, ¿le sale cuánto? Pues sale x mayor de 84. Oye, qué interesante. Entonces el intervalo ya me dice el valor que vamos a querer, ¿no es cierto? Porque es mayor de 84, pero menor de 86. Obviamente que el único entero que satisface es 85. Esa será la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Okay. Bien, jóvenes, pasemos entonces al problema número 19 del boletín CEPREUNI. Me mencionan, en un triángulo ABC, ¿ok?, se traza una seviana BP con la siguiente condición. El ángulo BPC mide 40 grados y el ángulo BCA mide 20 grados. Pero la línea seviana trazada además cumple la condición siguiente. La base del triángulo AC mide igual a la suma de PB más BC. Entonces nos piden el ángulo en A. ¿Qué medida debe tener? Interesante, ¿no? Vamos a ponerle variables, chicos, ¿ya? Ok, vamos a decir que esto sea un lado A, que esto se llme B. De esa manera, según el dato del problema, toda la base de dicho triángulo le colocamos A más B. Ok, ahí está. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la estrategia para relacionar el AB con el A más B por aquí? Bueno, este 40 con 20 que me dan como dato, 40 con 20 si yo lo sumo va a dar 60. Y hemos dicho, cuando yo veo un 60 en un problema, posiblemente, ¿no?, se tenga que formar un triángulo equilátero, ¿no?, dentro de la solución. Entonces, en la prolongación de este lado, observamos por ángulo exterior la medida de 60, correcto. Entonces, como queremos que aparezca un equilátero, este lado A, que está junto al 60, prolongamos una medida A también. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, vamos a decir aproximadamente el A estará por aquí, ¿no? Digamos, ahí está, bien. Hasta un punto le llamamos E. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, si yo le prolongo un A, tengo ya un 60 entre dos lados iguales. Habíamos dicho, sugerencia, una los extremos para formar un triángulo equilátero. Por supuesto. Entonces vamos a decir el triángulo PEB es equilátero. ¿Ya? Triángulo PEB equilátero. Pero eso no va a ser todo, ¿eh? Con este equilátero ya sabemos que esto mide A y que estos ángulos son 60 con 60 también, por cierto, ¿no? 60 con 60. Ya, pero si usted observa en la longitud total sería A más B. A más B. Y acá usted tiene A más B. Si yo cierro el triángulo grande que se va a formar va a ser isósceles. Interesante. Entonces lo cerramos de una vez. Tendríamos el triángulo AEC es isósceles. Es otra cosa que sale acá, ¿no? El AEC isósceles. Profesor, ¿y eso en qué me ayuda? En completar ángulos. En completar ángulos. Porque si usted sabe que es isósceles, ahí están los lados A más B con A más B. Si acá usted tiene 20, ¿qué ángulo va a distribuir? 80-80 cada uno. ¿Se dan cuenta? 80-80. Como todo es 80 y acá hay 60, por acá será 20 grados. ¿No? Y acá también usted tiene otro 80 grados. Pero se da cuenta que aparece otro isósceles adicional. Porque acá había 80, pero falta 20. Pero 20 con 80, 100, y acá es 80 también. Quiere decir que el triángulo AEP también es isósceles. Como siguiente paso. Al ser isósceles, por reconocer 80 con 80, muchachos, estos dos lados tienen que ser iguales. O sea que la línea AE también mide A. Profesor, hay otro isósceles más, claro, si eres observador, así es la geometría, hay que darse cuenta de todos los detalles. El triángulo, jóvenes, el triángulo AEB también es isósceles, ahí pueden notar los ángulos, o los lados, perdón, A con A, ¿ya? El triángulo AEB, y con eso creo que ya lo rematamos. Mire todos los isósceles que se están formando, interesante ejercicio de CEPREUNI, ¿se da cuenta? A con A ver, ¿qué ángulo forman entre ellos? 60 con 20, 80 grados. Para 80 falta 100.
Se distribuye entre dos iguales, lo reparte joven en 50-50. 50 aquí por isósceles y otros 50 por aquí por isósceles. Así que chicos, el ángulo que le piden ya es calculable, ¿no? Simplemente la diferencia entre estas dos medidas, 80 menos 50. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro ángulo pedido es 80 menos 50, la respuesta será 30 grados, ¿no? Sería nuestra respuesta final. Muy bien. A ver, por una cuestión de espacio vamos a analizar el ejemplo número 23, ¿ok? Así era el problema, calcular x en esta posición, pero podemos observar lo siguiente. Acá hay un triángulo rectángulo donde esta línea es bisectriz interior. Acá hay una repetición de ángulos, pero si nosotros hacemos un traslado conveniente, prolongamos, y este alfa lo llevamos al opuesto, en realidad para dicho triángulo, para el triángulo ABC, ¿qué notamos, muchachos? Que esta es una bisectriz interior con una exterior. Es lo que dijimos en la teoría, el punto de intersección se llama el excentro. Y como hemos visto en el resumen teórico, el ángulo en esa posición es calculable directamente. ¿Cómo se medía? ¿Qué se dijo en la teoría? Que el ángulo en esta, ¿no? En esta forma era la mitad. ¿La mitad de quién? De este ángulo. Si acá es 90 grados, profesor, este ángulo es su mitad, nada más. Es decir, 90 entre 2, el ángulo es de 45. No, pero resulta que 45 y acá es 90 de dato, profesor, entonces el otro ángulo también será 45. Respuesta final, ¿ya? 45 grados. Simplemente utilizando la ley del excentro, sale directamente, ¿ok? Ya, volvemos entonces a la secuencia de problemas, ¿ok? Vamos a la pregunta número 20. Interesante, si usted revisa todo el texto, la construcción del problema viene a ser así, ¿no? Tiene un triángulo ABC, en la región exterior de BC se toma un punto P, se trazan unas líneas ubicando estos puntos Q, M, N y D y se forman todos los ángulos que se muestran. Mire, si la suma de ellos dos que están denotados con Y y Z nos da el valor teta, nos piden calcular en función de teta cuánto me dan omega con phi juntos, ¿ya? Bueno, vamos a buscar qué les parece alguno de nuestros teoremas que hemos visto también en la teoría. Por ejemplo, acá yo tengo alfa más beta y acá también tengo alfa más beta. ¿Qué les parece si agregamos un ángulo acá? Supongamos un ángulo K, por darle un nombre. Entonces, y por acá también creo que vamos a hacer algunas prolongaciones. Acá hay varias formas de demostrar, muchachos, ¿eh? Porque se pueden hacer distintas sumas, despeje de variables, plantear distintas ecuaciones, pero vamos a buscar alguna en que no tengamos que hacer tantas ecuaciones, ¿no? Si nos apoyamos en algún teorema conocido auxiliar, sería mejor. Por ejemplo, yo voy a poner acá que esto sea un ángulo R, no sé, le asignamos un nombre. Ahí tenemos una relación, alfa más beta más R, ya puede ver que es 180, por ejemplo, ¿no? Alfa y beta está relacionado con R. Ahora, alfa y beta también los veo en esta posición. Una manera le decía, miren, si ustedes prolongaran, ¿no? Acá arriba se va a formar un ángulo, ¿no? Un ángulo, no sé qué sé yo, un ángulo, a ver, le ponemos un ángulo T, digamos, ¿no? Ya está. Entonces, miren, yo les pregunto, acá en esta figura que es conocida, ¿no? Rápidamente yo puedo evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es alfa más beta? Profesor, alfa más beta sería T más K, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo una ecuación. Ya tengo, por ejemplo, que alfa más beta más R es 180 e incluso también puedo relacionar el omega con el phi. ¿De qué manera? A ver, ¿y cómo saco también el Y más Z? El Y más Z, ¿en qué posición? Profesor, mire, acá también hay otro pescadito, ¿eh? Uy, acá las relaciones están directas, ¿eh? Mire, vamos a empezar entonces, ¿no? Lo que ya hemos planteado. El Y más Z, ¿con quién es igual? Con la suma de estos dos opuestos. Y más Z es igual a K más R. ¿Lo vamos a plantear? Ya está. Muy bien, pero acuérdese que Y más Z por dato, ¿quién es? Teta. Ah, o sea que acá es teta también.
Ya está. Profesor, y ahora vamos a plantear lo que dijimos acá. T más K es igual a alfa más beta. T más K es igual a alfa más beta. Pero vamos viendo equivalencias, Por ejemplo, omega más phi, que es lo que me están pidiendo, sería ¿cuánto? 180 menos t. O t también lo puedo escribir como 180 menos omega más phi. ¿Ok? Claro, entonces yo lo puedo reemplazar. Vamos a decir, este t, chicos, sería 180 menos, ahí aparece lo que me piden, omega más phi. Ya está. Pero luego sigue ¿quién? Luego sigue el k. Pero el k, ¿cómo lo puedo plantear, profesor? El k. K más t es igual a alfa más beta. K más t es igual a alfa más beta. Entonces, ¿y el k también de dónde sale? ¿De qué expresión? A ver, ¿de dónde? De la relación que tenemos acá, ¿no? Alfa más beta es 180 menos r. Sí, lo vamos a dejar acá. K y el alfa más beta es 180 menos r. Yo creo que ahí ya estaría la expresión, ¿no? Porque miren, el 180 con 180, planteando estas ecuaciones, se va a anular. Usted despeje qué cosa es igual omega más phi. Profesor, omega más phi, si yo lo despejo, este menos r pasa a sumar. Oye, qué interesante. Estamos demostrando, así nomás, con esas ecuaciones, que omega más phi es igual a k más r. Pero habíamos dicho, k más r al inicio, su equivalente es con y más z, que a la vez es teta. Profe, qué bacán. O sea que k más r, que es teta, es igual a omega más phi. Y el problema ya está resuelto. Qué interesante. O sea, se demuestra que la suma de ellos es igual también a la suma de y con z. El mismo valor t. La número 21. Plantean un triángulo isósceles, con AB igual a BC, e incluso me dicen que el ángulo acá es 40. O sea, por isósceles, acá también debe ser 40 grados. Pero luego se trazan dos sevianas, indica el texto, AM con BP, formando estos ángulos de 30 cada uno. Entonces nos piden calcular el ángulo AMP en esta posición. Entonces podríamos empezar, dado que es isósceles, y acá debe haber 40 al igual que al otro lado, esto debe ser 10 grados, ¿no? 10 grados para completar los 40. Bien, profesor, ¿qué más? A ver, seguimos completando. 40 con 30, acá afuera por exterior me va a dar 70. Me va a dar 70. Pero fíjese, 70 con 40 va a dar 110. Para 180 faltan 70. Profesor, quiere decir que acá tenemos, completando ángulos, un triángulo isósceles. Claro, este lado mide igual que este lado. Bueno, incluso desde el inicio, este lado también medía lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo voy a llegar al ángulo X? Bueno, en la teoría que se explicó, si usted trabaja con un isósceles, se suele recomendar un trazo, ¿no? Que se dijo, ¿cuál? Trace la altura a la base. Porque si usted traza la altura a la base, lo divide por la mitad. Bueno, es bisectriz, es altura, mediatriz, mediana. Vamos a hacer eso. A este isósceles de base BP le vamos a trazar una altura. Observemos. Como es 40 grados, al trazar la altura, chicos, fíjense bien, al trazar la altura, ese 40 grados se va a partir en su mitad. ¿Qué cosa es? 20, 20. 20 aquí y 20 aquí. Pero como acá hay 10, esto será 10 grados. Listo. Entonces, este punto donde cae, ya sabemos que es punto medio. Estas son iguales. Así que esta línea es mediatriz. Hay un detalle, ¿no? Para la mediatriz como línea notable, ojito acá, usted debe recordar, la mediatriz, esa perpendicular en el punto medio, tiene una ley asociada que no debemos olvidar, ¿no? Cualquier punto ubicado en la mediatriz, usted lo conecta con los extremos del segmento, resulta que se van a formar dos distancias iguales y a la vez ángulos iguales. Así que si esta línea, altura, al mismo tiempo es mediatriz, puede ver que este punto, uniendo con el extremo B, forma 30. Si usted lo une con el otro extremo, profesor, entonces me va a dar otro 30. ¿Qué te parece? Interesante. Apliquemos el criterio básico
Entonces acá vamos a formar 30 e incluso los ángulos acá también deben ser iguales. ¿Cuánto sería cada uno? Sería 60-60 cada uno, por supuesto. 60 aquí y 60 aquí. Bueno chicos, a ver, ¿ustedes pueden descubrir algo interesante por acá o no? Miren, si ustedes completan ángulos, solamente completando ángulos, observe bien el gráfico, 60-60, pero este 60 lo llevas por opuesto acá. Y para completar 180, acá hay otro 60. ¡Ah, qué bonito, profe! Sí, miren, miren, miren. Vamos a señalar un triángulo, lo voy a sombrear. Fíjese bien, ¿eh? Mire ese triángulo y observe con detalle lo que ocurre allí. ¿Qué es lo que pasa? Para ese triángulo, esta línea es bisectriz interior, 10 grados con 10 grados. Mientras que esta línea es bisectriz exterior, 60 con 60. Entonces yo le dije, cuando se corta una bisectriz interior con una exterior, ¿qué punto notable aparece? Otra vez, el excentro. Profesor, este punto M, por si acaso, es excentro de ese triángulo sombreado. Y si usted ya sabe que ese punto es el excentro, ¿cómo se mide el ángulo en el excentro? Cuando es combinación de interior con exterior. Profesor, es la mitad del ángulo, ¿no? Profesor, ¿pero la mitad de quién? Del de acá, mira. Del de acá. De este 60, X debe ser su mitad. Por teorema del excentro, el ángulo debe ser 30 grados. ¿Ya? La mitad del 60 que aparece en tu gráfico. Muy bien, interesante, interesante. Pasemos a la número 22, jóvenes, a la número 22. También problema en texto. Fíjese, usted tiene un triángulo ABC en el cual vamos a tomar un punto interior P, me indica el problema, pero con la condición que la línea BP que conecta mide igual que la base AC. Después me dan toda esta relación angular. Un ángulo, este ángulo 60 menos el ángulo. Por acá 2 veces teta y por allá 90 menos 3 teta. Me piden el ángulo en esta posición, el ángulo PBC, y debe salir en función de teta, ¿no? Pero vamos observando la relación de las medidas angulares. Fíjese usted, para problemas de este tipo se aconseja revisar qué pasa, por ejemplo, si nosotros prolongamos. Al momento de prolongar, evaluamos la medida angular. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 teta con 90 menos 3 teta? Por eso, si usted lo suma, ¿qué ángulo sale allí? A ver, haciendo un esfuerzo, eso sale 90 menos teta. Entonces, es lo que se suele decir como la ley del triángulo isósceles, ¿no? El reflejo o el espejo, ¿no? Se va a buscar lo siguiente, mire, dado que acá el ángulo es 2 teta, y además todavía tiene algo adicional, alfa con 60 menos alfa da un 60 acá afuera. Así que la idea de plantear un isósceles acá, una especie de, ¿no?, reflejo, es prolongar acá, formar un isósceles con ángulo 2 teta, supongamos acá en un punto E, y la idea es repetir, ¿no? Lo que mide este lado, acá también. Esa es la idea. Entonces usted le va a colocar barrita acá también. Ya está. Pero va a aparecer otro lado igual, porque si usted completa medidas angulares, 2 teta, 90 menos teta, resulta que el ángulo que está por acá también debe ser 90 menos teta. Entonces ya tenemos un triángulo isósceles más, mire, 90 menos teta, 90 menos teta. Entonces, ¿qué va a pasar? Profesor, acá voy a tener otro lado que se repite. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces la figura va tomando forma. Porque si usted tiene acá un 60 grados y los dos lados son iguales, al momento que usted conecte los extremos, ya se explicó que se va a formar un equilátero. Muy bien. A ver. Cerramos. Y el triángulo, el PBE, debe darme equilátero, como ya se ha explicado. Y acá a este lado se repite su medida, los tres miden barrita. Y cada ángulo tiene que medir 60. 60 aquí y por acá también otros 60 grados. Ya, pero profesor, ¿y el X al final cuánto va a salir? Porque debe salir en función de teta. Bueno, claro, ¿no? Se puede calcular a ver por qué relación. Solamente completando ángulos, jóvenes, ¿eh? Mire, acá usted tiene un isósceles, ¿ve? Dos lados iguales. Al toque nomás.
Si el ángulo que forman es 60 más 2 teta, pregúntese, ¿cuánto falta para 180? Profesor, de 60 más 2 teta para 180 nos falta 120 menos 2 teta. Ese valor entre 2, 60 menos teta cada uno. Muy bien, entonces usted tiene acá 60 menos teta completando medidas y acá también tiene 60 menos teta. Profesor, ¿y el X? El X, jóvenes, ya se remata simplemente por una diferencia, ¿no? El X es la resta entre estos dos valores. Será el 60, que es el mayor, restándole el 60 menos teta. Cuando usted resta, el 60 se cancela y está comprobando que X directamente despejando sale igual al valor teta. Y esa sería la respuesta. Interesante. No se olvide entonces de completar isósceles, formar equilátero, hacer algunos trazos, ¿no? Como los que hemos hecho acá, ¿no? Sugeridos. Bien, pregunta número 24. Ojo que es un problema que plantea CEPRE-UNI, pero es de demostración. Me dicen, si en un triángulo ABC un ángulo mide 4 veces el otro, entonces demuestre que el lado BC es menor que 4 veces AB. Demostrar, probar, sustentar que esa relación es correcta. A ver, profesor, ¿cómo se puede hacer? Le acabo de mencionar, ¿qué se busca en los problemas de triángulos? Busca que se formen isósceles o equiláteros, dependiendo de las condiciones. Para estos casos, isósceles. Profesor, ¿cómo? Haciendo trazo de líneas. Por ejemplo, relación de 1 a 4, vamos a trazar así, muchachos, fíjense. Vamos a trazar un alfa. A ver, ¿cómo, profesor? Así, un alfa. Si yo trazo un alfa, entonces la idea es tener alfa más alfa, afuera 2 alfa. Y un segundo trazo, porque tengo 4 alfa aquí. Para llegar a 4, sería necesario un segundo trazo. De esta manera, y ahora un 2 alfa. Para que 2 más 2 me dé el 4 que está afuera. Allá. Y ahí están los isósceles, ¿no? Digamos que este es P y este es Q. Pues ahora entonces voy a ponerle variable, ya le voy a decir a esto que sea A minúscula. O bueno, M y N, ¿no? Cualquier variable, ¿no? No importa, ya. M acá y N acá. Entonces yo tengo que demostrar que BC, o sea el lado N, es menor que 4M. Es lo que me piden sustentar. Entonces, como se han formado isósceles, vamos a repetir, ¿ya? El M que está acá estaría acá. Usted sigue repitiendo porque hay otro isósceles. Observe, 2 alfa con 2 alfa, M con M, se repite. Ya, profesor, y acá también debe haber una repetición, alfa con alfa, por supuesto. Supongamos que este lado se llama K y esto también debe llamarse K, entonces, ¿no? Profesor, ¿y cómo voy a llegar a la relación? ¿Cómo voy a llegar a la relación de que N es menor de 4M? Bueno, aplique el teorema de la existencia. Por ejemplo, puede trabajar en este triángulo. Por teorema de la existencia, también se vio en la teoría, muchachos, que se planteaba que un lado siempre debe ser menor a la suma de los otros dos lados, cuando hay una evaluación de medida, ¿no? De existencia. Entonces yo digo, este N, a ver si usted observa qué cosa es. Pues ahora N sería menor que la suma de estos dos, K más K. K más K, ¿qué me da? 2K, pues, ¿no? Muy bien. O sea, pero por acá también hay otra relación de existencia para este triángulo, por supuesto. En este triángulo usted va a decir K es menor que M más M. K es menor, también por existencia, que M más M. Pero M más M, 2M. O sea, entonces, si yo quiero evaluar el doble de K sería menor que 4M. Pero por desigualdad, N es menor de 2K. Por lo tanto, entonces ya está demostrado, ¿no? Si N es menor de 2K, pero 2K al mismo tiempo es menor de 4M, la consecuencia es que N, chicos, es menor que 4M, y de esa manera habremos demostrado lo que el problema nos pedía, ¿ok? Interesante. Se utilizó en este caso teorema de la existencia o desigualdad triangular. No olvidarse. Y en el problema 25, observe bien la figura, interesante también. Estas líneas que están señaladas en color azul, me dice que la suma de ellas me da un valor A igual a A, ¿no es cierto? Es en función de la variable A.
Calcule usted la medida del segmento PB, precisamente en función de esa variable. Pero observemos. Acá usted tiene 90 grados, traza la altura, pero acá hay una bisectriz, ¿no? Alfa, alfa y una segunda bisectriz con 2 alfa. Si usted completa ángulos, observe bien, ¿ah? Le pone un beta por aquí, digamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a tener, profesor? Este beta más 2 alfa va a dar 90, lógico. Entonces este beta también se repite acá. Pero como usted tiene 90 grados y acá hay 2 alfa de nuevo, beta es su complemento. O sea, completando, acá hay beta también. O sea, la idea es que usted pueda notar de que se forman triángulos isósceles. Nada más. Como este triángulo es isósceles, lo que mide PB, lo que me están pidiendo, a mí me están pidiendo PB, ¿no es cierto? Claro, a ver, lo voy a señalar por acá. A mí me piden PB, esta línea de color rojo. Pero como el triángulo PBM resultó ser isósceles, quiere decir entonces que el segmento BM mide igual que el PB. Acá también tenemos la misma medida, chicos. O sea, si esto es X, la incógnita, lo que está por acá también es X, ¿no? A esto yo le voy a llamar, no sé, le voy a llamar, digamos, C minúscula y D minúscula, ¿no? Por darle un nombre. Cosa que C más D me daría A. Ya, pero al igual que nos salió un isósceles aquí, va a salir otro isósceles en el pequeño. Observe, es la misma relación. Usted tiene 90 grados, va a completar ángulos, va a completar ángulos. Podrá demostrar lo siguiente, va a haber un triángulo isósceles. Alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa, con 90 y alfa, 90 menos alfa acá. Este triángulo pequeño es análogamente isósceles. Por lo tanto, este valor C, jóvenes, también se repite acá. Así que si usted lo traslada, acá también está C. Cosa que el segmento pedido X será C más D, como estamos comprobando. ¿Sí, no? Lo que me pide, profesor, es C más D, pero ese C más D es la suma de los dos segmentos señalados al inicio. En realidad lo que me piden, el segmento PB, sería igual también a esa misma variable A. ¿Ok, muchachos? Y de esa manera hemos terminado este bloque de problemas de triángulos. Bueno, muchachos, vamos a acabar nuestra sesión del tema triángulos acá en la Academia Genios, ¿ok? Vamos a trabajar con el problema número 27, que es del material de CEPREUNI 2022. Observe, me indican que tiene un triángulo rectángulo ABC, donde vamos a trazar una cebiana AM, la cual divide al cateto BC en dos segmentos de medidas A y B cada uno. Entonces nos piden calcular cuánto mide dicha cebiana AM bajo la siguiente condición. Si acá colocamos ángulos alfa y beta, me dicen el doble de alfa más el triple de beta dan juntos 90 grados. Entonces, ¿de qué manera vamos a encontrar la relación? Observen, dado que el triángulo es rectángulo y acá tengo alfa más beta y la suma 2 alfa más 3 beta da 90, entonces yo ya sé cuánto mide el ángulo que está acá, porque deben sumar 90. ¿Cuánto falta para 90 grados? Bueno, faltaría un alfa más con 2 betas. Ahí está, ¿se da cuenta? De esa manera se cumple la suma de 90 grados. Ahora bien, si yo quiero encontrar X, mire, vamos a buscar un isósceles de esta manera. Observe, voy a trazar acá un beta, convenientemente, y voy a prolongar para formar un isósceles, así. Listo, digamos que el punto de intersección sea un punto P. Entonces, yo he trazado APM, triángulo APM isósceles, con esa condición. Y ahora vamos a ver por qué. Por lo siguiente. Para que sea isósceles, esto debe ser beta, igual que el otro. Si es isósceles, la altura va a caer y lo divide por la mitad. Entonces se va a repetir el A con el A. Y además, si es isósceles, la línea AM que me piden sería igual en medida con AP. Acá también es X. Listo. Eso me permite encontrar un isósceles más.
Como acá usted tiene alfa más 2 beta, ¿y qué tenemos acá al costado? Alfa más 2 beta también. Por lo tanto, el triángulo grande que se ha formado, el triángulo APC, es isósceles también, por la repetición de los ángulos. Así que confirmamos que lo que mide este lado X tiene que ser la misma medida de lo que mide el otro lado por aquí. Bueno, y la medida ya está determinada, ¿no? X será 2A más B, que sería la conclusión final. Muy bien, jóvenes, de esta manera damos por concluido esta sesión académica del tema triángulos, acá en la Academia Genios. De otro lado, muchachos, no quería despedirme sin antes, ¿no?, recomendar este libro tan bonito e interesante acerca de precisamente lo que estamos tratando, construcciones en triángulos. Construcciones en triángulos. El autor, mi estimado amigo, el ingeniero José Luis Mesa Barcena, y es una de las obras más difundidas a nivel de academia. Es el libro realmente el bestseller, el libro más vendido, más pedido y solicitado por los estudiantes. Así que ustedes no deben dejar de tener esta obra que les va a ayudar a realizar trazos diversos, como dice el título, construcciones. Si quieres ser un tigre en la construcción y trazo de triángulos, de hecho, necesariamente debes tener la obra del ingeniero Mesa Barcena, Construcción en triángulos. Es autor también de otro libro similar de construcciones en circunferencia. Así que nuestro autor Mesa Barcena incluso promete, ¿no?, sorprendernos con un nuevo libro prontamente que va a aparecer, que él ya se va a encargar de publicitar en su momento. Así que, muchachos, con esto me despido y nos veremos en la siguiente sesión ya con el tema congruencia de triángulos. Hasta la próxima.